que el socialismo sucumbe ante el En tiempo. Venezuela la gente vive entre dos. Con mayor número de migrantes ecuatorianos. En el recurso agua. Donde ocurrió la explosión y el mayor... Dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. Hay pacientes que acuden al sistema público de salud que deben esperar meses para obtener una cita con un especialista. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta obvia es que hacen falta profesionales especializados en el sector público. La solución no es tan sencilla como contratar más. Salir del país a especializarse es la opción de muchos. Sin embargo, cuando regresan, este esfuerzo e inversión no siempre es bien remunerado por parte de entidades públicas. A esto se suma la falta de posgrados en las universidades ecuatorianas que necesitan de los hospitales una petición expresa a los centros de estudios porque son quienes cubren el costo de la formación de estos médicos. María Cecilia Largacha intenta responder varias interrogantes en torno a la falta de especialistas en el sistema de salud pública de Ecuador. Yo lo que me gano son 8, 6, 10 dólares a veces. Entonces no hay como para buscar un médico particular. No hay recursos, niña. Yo soy una persona que yo vendo agua de coco en la calle. Por eso acudo yo a los hospitales y todo. Pero ya le digo, mire cómo me la tienen aquí suplicando el dolor sin yo poder hacer nada. Qué difícil tratar de transformar en palabras la impotencia que Joffre siente cuando nos cuenta su situación. Y qué difícil tratar de describir correctamente la desesperación de su esposa, que no logra culminar una frase sin que la silencie el llanto ocasionado por el dolor. Sí, Sí, es un dolor, ya digo, ni yo duermo y todo por escucharla a ella como está llorando. Toma por ahí su pastilla y todo, pero ya no le hacen, porque como dijo el doctor, ya están hueso con hueso chocando. Esos yo dolores son... las traumas las mando a comprar, me tomo 30 gotas de trauma, igual eso no me quita el dolor. A Rosa el dolor le comenzó hace un par de años. Al principio era una molestia en la pierna. Fue a varios médicos, le mandaron un sinnúmero de exámenes, le dieron algunos diagnósticos y le mandaron tratamientos. Nada la mejoró. El dolor siguió en aumento y poco a poco empezó a volverse incapacitante. El año pasado dejó de caminar porque solo mover la pierna se convirtió en un martirio. Porque los dolores son insoportables, son dolores de parto que ya no me quiero ni acordar. Yo no duermo, yo solo paso gritando en la noche. Así pasa toda la noche, todo el día. Hasta que el último médico que la revisó dio un diagnóstico que parece definitivo. El cartílago está desgastado. Claro, el cartílago está desgastado, dice, ya están tocando ya no hueso con hueso. Nada, hay que hacer una Por eso prótesis. son los fuertes dolores. Yo le pregunté al doctor, por eso son los, sí, por eso son los fuertes dolores. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner una prótesis de cadera. A operarla, sí. Entonces yo le digo, ¿pero qué tenemos que hacer, doctor? Primeramente dice sacar la cita con el traumatólogo. Y ahí es cuando el problema, en lugar de solucionarse, parece haberse agravado todavía más. Ayúdeme en eso, porque le digo, mi señora está bien mal aquí. La agenda no es ni para octubre. Entonces, ¿para cuándo más o menos está la fecha? En un caso de eso no puede hablar con el doctor para eso. La agenda que se abre el 12 sería ¿Para noviembre? Esta grabación se hizo en agosto, es decir, la espera para obtener la cita con un traumatólogo sería de 3 meses. Y después, quién sabe cuánto tiempo más para fijar la cita de la operación. Y es verdad, lo de Rosa no es de vida o muerte. Pero para ella aguantar 3 meses más con un dolor que no la deja nunca, es como morirse en vida. No, ya no es posible. Ya no aguanta ella, ya no aguanta, ya no sabe qué hacer. Yo anoche ya yo decía, yo quiero morirme porque yo ya no aguanto, ya no aguanto.
Anoche a las 4 de la mañana de tanto llorar me quedé sumida. Lo de Rosa es angustiante, sí, pero no es aislado. De hecho, ocurre con frecuencia en el sistema público de salud. No hay especialistas ahí y de lo que necesitamos. Al menos yo ahora necesito un hepatólogo. No he conseguido la cita todavía. ¿Hace cuánto está esperándola o buscándola? Ya de esto más o menos 5 o 6 meses. ¿Por qué está aquí? Por una cita que tengo aquí con el urologo. ¿Cuánto tiempo esperó por la cita? Como unos 6 meses siquiera. Me citaron acá, pero ya hace 6 meses que me agendaron esta cita. ¿Qué especialista buscaba? De cirugía vascular. El problema, reconocido plenamente por el Ministerio de Salud, está incluso cuantificado. Estamos hablando que necesitamos 2.879 especialistas en todo el país. Casi 3.000. Esto ha sucedido porque a veces nosotros subimos los concursos y son declarados desiertos. Puesto que hay ciertas especialidades, recordemos que las universidades durante mucho tiempo no abrieron los concursos. Entonces no tenemos formación en ciertas especialidades. No es problema de las universidades. Las universidades estamos abiertas a abrir todos los posgrados que se necesiten para cubrir esa brecha. ¿Y qué pasa entonces? Pero las universidades para abrir un programa tienen que tener la solicitud de un hospital que requiera de esos especialistas y le da un número determinado de cupos. Ocurre que en medicina los posgrados no funcionan como en el resto de profesiones. Un médico que quiere ser especialista se forma no en las aulas, sino en un hospital, practicando. Y durante el tiempo que dura el posgrado, el hospital es el que debe cubrir el estipendio de ese médico en formación. Yo como universidad, ok, hablo una especialidad de otorrino. Yo podría, para mí, 100 podría formar, pero no es el caso. Nosotros formamos según la demanda de las unidades asistenciales docentes. Por ejemplo, ahora el ministerio en este año no nos ha pedido que abramos ningún posgrado. Supongo que por problemas de presupuesto. En las universidades públicas hay otras formas de financiamiento, becas de la Cenecit, por ejemplo, o convenios entre entidades. Tal vez por eso la Universidad de Guayaquil tiene ahora un mayor número de especialistas en formación. En el 2017, la Facultad de Medicina ofertó 333 plazas y se aprobaron 256. Las especialidades van desde ginecología, obstetricia, oncohematología, psiquiatría, oftalmología, cardiología, gastroenterología, cirugía, urología, dermatología, etc. Sin embargo, mientras hablamos de centenares de especialistas en formación, también hablamos de que se necesitan miles y de que también son miles los médicos que se quedan fuera cada que se abre una posibilidad de especializarse. Son pocos cupos. Nosotros actualmente acabamos de sellar la convocatoria para 4 especialidades. Solo tenemos 60 plazas y tenemos 1.300 aspirantes. Formar a un especialista toma mínimo 4 años y si además tiene una subespecialidad, ese tiempo puede duplicarse. Entonces, ¿no sería factible pensar en contratar ahora mismo a los especialistas que ya existen en el país? El presidente de la Federación Médica dice que los cambios que hubo en los últimos años no ayudan en nada a que los especialistas con experiencia quieran trabajar en el sector público. El acuerdo 033 del Ministerio de Relaciones Laborales terminó con la jornada laboral de 4 horas, que en su momento fue lo que permitió que muchos colegas, sobre todo era aplicable a los especialistas y a los subespecialistas, trabajaran en el servicio público y que hicieran el resto de su jornada en el servicio privado, porque decía que no había ninguna diferencia entre el trabajador público y el privado, había que hacer las 160 horas al mes, todos. Con eso destruyó gran parte del servicio de salud. Le vino la segunda etapa, que fue la compra de renuncias obligatorias. ¡Con los médicos cesados! ¡Solidaridad! Nosotros ya no vamos a poder recibir clases aquí en los hospitales porque nuestros profesores han sido cesados. La sorpresa la recibieron ayer los 22 médicos de esa casa de salud, entre ellos 3 jefes de área y 19 médicos tratantes. Teníamos especialistas de mucho prestigio, pero ya entrados en años, cuando en nuestra profesión estos especialistas son los que más saben, pues no, el gobierno anterior decidió que ya no servían y los retiró jubilándolos forzosamente.
Y no es solo que salieron especialistas con experiencia y que los que quedaron deben cumplir jornada completa, sino que también está el tema salarial. Porque ahora los especialistas, sea que se formen aquí o sea que se formen afuera, saben que en el servicio público no importa cuánto tiempo trabajes, empiezas ganando como médico general $1.600 y como médico especialista $2.800 y luego de 30 años de trabajo terminas ganando exactamente el mismo sueldo. Entonces para nadie es atractivo y por poner un ejemplo referencial, un traumatólogo, que es una de las especialidades que usted no va a encontrar comúnmente, va a ganar $2.800 en el servicio público, pero en la práctica privada en un solo día puede hacer esos mismos $2.800. Por obvias razones a los especialistas no les interesa trabajar para el Estado. Víctor Villota es uno de ellos. Es especialista en flebología y es además cirujano vascular. Se especializó en Argentina y ahora atiende en varias fundaciones en las que la gente puede acceder a atención médica a bajo costo. La ANAINSA ella cobra $8 la consulta, en la cual el médico gana $4. Ellos, con la estructura y todo, imagínense $4. Pero estamos sirviendo y ese es el gusto que nos da. Lo dice para que no se piense que se aleja del sector público porque quiere lucrarse. Él ya intentó trabajar en el sector público y lo hizo. Duró un día. Recalca que su intención es servir, pero que la burocracia y el papeleo y el maltrato laboral y las 8 horas de trabajo no son para él. 8 horas es demasiado para un médico. En el sector público. En el sector público es demasiado porque usted sabe las infecciones virales, bacteriales, micóticas, nosocomiales que hay en el interior y el estrés que le rinde la burocracia, ¿no? Es lacerante para un médico, ¿no? El médico debe estar 4 horas, máximo 6 horas, pero no 8 horas. La ministra lo sabe y anuncia que eso de obligar a los especialistas a trabajar 8 horas es algo que podría cambiar. Nosotros sí hemos hecho una propuesta de revisar el tema de la carga horaria, que eso nos permitiría que los especialistas y subespecialistas estén conformes con el sueldo y con la carga horaria. Pero es algo que lo estamos proponiendo y estaría en revisión, porque esto ya sería una decisión entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Trabajo. Hace algunos años, Ecuador puso en marcha un plan retorno para los médicos con el fin de que quienes emigraron durante la crisis regresaran a reforzar la atención de salud pública en Ecuador. En el 2014, Visión 360 abordó el tema y en ese entonces entrevistamos a uno de los médicos especialistas que había vuelto de España acogiéndose al plan retorno. Es un salto bastante grande, bastante importante, porque no solamente estoy en mí, sino yo tengo atrás una familia. Tengo una mujer, tengo 2 hijos que han estado en España conmigo. Y también tenía que velar por ellos, porque cuando yo me equivoco, hacía equivocar a todos. Cuando lo conocimos, él trabajaba en el Hospital Universitario en Guayaquil y estaba recién abriendo su consultorio para su práctica privada. 5 años después lo contactamos nuevamente para saber de su experiencia en el sector público. La primera sorpresa es que ya estaba de vuelta en España y la segunda, el por qué decidió irse. Las cirugías de piedra, que aquí en España tenemos 20 años que no abrimos ni un paciente para quitar una piedra, lo hacía en forma endoscópica. Tuve que yo en Guayaquil volver al pasado y los pacientes con piedras en el urétero o en el riñón había que abrirle. Yo estuve ahí, intenté que la tecnología la comprase el hospital universitario, pero ahí lo que pasábamos era reunirnos. Nos reuníamos cada mes, cuál era el objetivo que queríamos, uno pedía las peticiones y no se lograban a cabo. Pero no fue ese el problema máximo. Este urólogo dice que descubrió que la máquina que necesitaba para no tener que abrir a los pacientes para operarlos solo con láser sí existía y estaba guardada en la bodega del hospital. Cuando encontró esa máquina pidió lo lógico, que la desembodegaran para poder usarla. Escribí los quipus, los famosos quipus, a la dirección, a la gerencia, y no me dejaron escribir a Quito porque decía que iba a levantar ampollas, que iba a provocar malestar en el Ministerio de Salud Pública. Una máquina que podía haber ejercido, haber ayudado a muchos pacientes, y sobre todo... Pero si la máquina estaba, ¿por qué no se podía usar? Porque faltaba mantenimiento. Cuenta que también hubo incumplimientos a nivel personal y que al final se dio cuenta de que no era un problema exclusivamente con él, sino que así funcionaba el sistema en Ecuador. Yo nunca he visto aquí en España morir a la gente, que en este caso vi algunas veces en la emergencia del hospital universitario, gente infartada. Un infarto es una urgencia inmediata. Estaba en la emergencia dándole el residente o el interno ambú, ese soporte básico,
y esperando que haga algún traslado al hospital Bernaza o a otro hospital de mayor envergadura. Llegaba yo al día siguiente y el mismo paciente estaba ahí con otro interno dándole ambú. Un paciente infartado, si no le dan las primeras atenciones en las primeras horas, se va a morir. Y de hecho se moría. Eso es una situación que a mí me dolía mucho, porque la sensibilidad es una situación de que no podía ver es decir, no creía lo que estaba viendo. Así que decidió echar todo por la borda y regresar a España. Ahora trabaja nuevamente en Madrid. Las cifras de ese plan retorno hablan de que fueron miles los especialistas que regresaron a Ecuador. Tuvimos aproximadamente 1.036 especialistas que estuvieron a lo largo de todo el país. Algunos de ellos retornaron a sus países por ciertas circunstancias. En otros casos fueron sus partidas, salieron a concurso y algunos perdieron los concursos. Y lastimosamente este programa, Ecuador Vuelve por Ti, terminó en noviembre del 2015, luego de que hubo un decreto de austeridad. Si, por ejemplo, falta un neurólogo extra, 2 neurólogos extras, ¿por qué no se empieza a hacer la solicitud para que empiecen a formarse? Porque todo entra en el ámbito de la planificación. Yo en mi casa puedo tener muchas necesidades, ¿no? Puedo tener necesidad de climatizar todos mis ambientes, de mi domicilio, poner una planta central de aire, pero si la parte económica no me respalda, obviamente que no. Yo tengo que planificar mi presupuesto y en función de los objetivos y de las prioridades, hacerlo. No solamente es instalar al talento humano, porque eso viene de la mano o indexado con otras cosas, ¿no? Si voy a traer 2 o 3 médicos más por especialidad, tengo que tener el ambiente físico, el espacio físico, el equipamiento, o sea, vienen de la mano muchas cosas. El doctor Morán es el director del hospital en el que Joffrey y Rosa están tratando de sacar una cita con un traumatólogo. Reconoce que la cantidad de pacientes rebasa el número de especialistas, y eso que es un hospital grande, cuenta con 31 especialidades. ¿Cuántos especialistas hay por especialidad? Si vamos a nombrar cada una de las especialidades, hay un promedio de 1 a 2 especialistas por especialidad, ¿no? ¿Y cuáles son las más demandadas? En lo que es el Liborio Panchana, en este momento donde tenemos mayor demanda, inclusive donde tenemos agenda copada, por decir, neurología tenemos agenda hasta noviembre, ya tenemos copado, la cardiología tenemos hasta diciembre, agenda copada. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, pidiera una cita ahora mismo, me la darían en diciembre. Exactamente. Pero bueno, el tema no es tanto así, ¿no? Porque si nosotros tenemos el pleno conocimiento de que hay un paciente, si es un paciente que amerita pues, que sea atendido con mayor prontitud, obviamente vamos a priorizar esa atención. Los directores de hospitales públicos saben que es un problema, lo sufren todos los días, pero no tienen en sus manos las herramientas para corregirlo. Y todo parece resumirse en 2 posibilidades. O no hay el presupuesto para contratar especialistas nuevos, o hay el presupuesto, pero falta el especialista. De hecho, ya nos ha sucedido que en algún momento hemos buscado la oportunidad de que se abra la plaza y durante ese tiempo hemos tenido ya un especialista listo para poder entrar, pero mientras se da la oportunidad y se apertura la plaza, ya el especialista se ha ubicado en otra casa de salud. Se lo ubica y ya está trabajando. Tener escasez de especialistas significa, además, que los que sí están trabajando en el sistema público están sobrecargados. Fuera de cámaras conversamos con algunos de ellos. Nos dicen que deben atender a un promedio de entre 20 a 25 pacientes por día. Es decir, unos 20 minutos por paciente si no se levantaran para nada de la silla, ni siquiera para ir al baño o para comer. La ministra tiene propuestas que podrían servir para cubrir en algo el déficit de especialistas. Una de ellas tiene que ver con los estudiantes de medicina que terminan sus estudios y antes de hacer el año de medicatura rural, salen del país a hacer alguna especialización. Y luego retornan al país. Y para poder ellos ejercer su profesión, tienen primero que realizar el año de medicatura rural. De esta manera nosotros cubrimos las brechas. Estos especialistas que vienen los ubicamos en los hospitales. De esta manera ellos hacen su año de medicatura rural y a la vez nosotros podemos suplir las necesidades que tenemos. Si el Estado decidiera contratar hoy a los casi 3.000 especialistas faltantes y cerrar la brecha existente, necesitaría por lo menos $100 millones anuales. Y no es algo que la ministra deseche de plano. Bueno, la prioridad del gobierno es la salud y nosotros estamos haciendo
revisión de todos aquellos puestos administrativos que sí hemos encontrado, muchos puestos administrativos que tenemos que verificar y de esa manera poder reasignar el presupuesto directamente a aquellas personas que están en atención directa con las personas. Entonces sí estamos haciendo ya una evaluación de todos estos puestos administrativos que están en exceso, que están en demasía, y realmente reasignar los recursos para aquellos profesionales de salud que son a los que realmente dan la atención directa al usuario. Pero mientras se busca el presupuesto, se ejecutan los planes y se prueba si esos planes dan resultado, Jofre y Rosa siguen esperando el turno que necesitan para saber si una operación podría aminorar el dolor y el sufrimiento constante. Y como ellos, quién sabe cuántos. Centenares, tal vez miles de pacientes atascados en una gigantesca sala de espera, llamada Sistema Público de Salud. Estudios hechos en Ecuador han llegado a determinar que las investigaciones que se adelantan para obtener medicinas contra el cáncer no estarían dirigidos para todos los grupos genéticos y sus diversas realidades. El complejo mestizaje en países como el nuestro, vinculado a varios factores a los que estamos expuestos, no se tomaría en cuenta al momento de crear los tratamientos, disminuyendo su eficacia. Sumado a esto, los pacientes con cáncer en Ecuador se tienen que enfrentar a un sistema de salud que no les brinda la atención adecuada. Ruegan por medicinas que aún no son contempladas en el cuadro básico de medicamentos y al final la lucha es contra el tiempo. Con Carolina Mela, las historias de cómo el cáncer no discrimina, pero la ciencia sí. La genética del ecuatoriano está compuesta principalmente por 3 orígenes. Los mestizos tienen un 61% de genes indígenas, 32% caucásicos y 7% afroecuatorianos. Los indoamericanos tienen un 90% de genes indígenas, un 7% de caucásico y un 3% afro. Los afroecuatorianos tienen un 65% afro, un 23% caucásico y un 12% indígena. ¿Cómo esta genética incide en las enfermedades? En mucho. El doctor Santiago Guerrero, científico del Laboratorio de Genética de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE, ha investigado cómo ciertos tipos de cáncer son más propensos en poblaciones según su etnia. Más o menos una década empiezan a haber estudios en donde demuestran que la etnia o la raza que se usa, ese término en oncología es importante, tiene un gran impacto a diferentes niveles de la oncología. Uno de esos, por ejemplo, es la supervivencia. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos se mostró que los afroamericanos tienen más prevalencia de cáncer de cerebro que la gente de origen caucásico. También hay otras cuestiones, por ejemplo, en cáncer de mama. Se ha demostrado que mujeres de origen latino tienen ciertas mutaciones que las distinguen de otras poblaciones. Y esas mutaciones hacen que de alguna manera sobrevivan mejor al cáncer de mama. ¿Sobrevivan? ¿Hablamos de que resistan un tratamiento? Más o menos, exactamente. Es como una especie de resistencia intrínseca a nivel genético. La genética explica cómo se transmite la herencia biológica por generaciones a través del ADN, que esta, a su vez, contiene las instrucciones para fabricar proteínas que son el motor de todo organismo vivo.
Si alguna letra de esa información es errónea, se provoca una mutación, que no necesariamente se puede expresar en un cambio físico del ser humano, sino que se presenta también en enfermedades como el cáncer. ¿Cómo influye entonces la etnia y la raza en los tratamientos en pacientes con cáncer? Exactamente. En otros estudios se ha demostrado, por ejemplo, que hay un estudio que es bastante interesante en población asiática. Entonces, es asiáticos que tienen una mutación en un gen específico que es importante para el cáncer de pulmón. Se ha visto que si tú tienes la mutación, el tratamiento es más eficaz que cuando tú no tienes la mutación. Y como ese ejemplo hay otros y hay otros que todavía no se conocen. Tal vez en nuestra población hay algo que tengamos mutaciones que hacen que tratamientos que no funcionan en otras poblaciones sí funcionan en la nuestra. En la investigación del Dr. Guerrero, junto con 9 científicos ecuatorianos, que fue publicada en la revista científica Nature Scientific Research, quisieron responder cuál es la inclusión de la etnia en los diferentes aspectos de la investigación oncológica. Es decir, si en los ensayos clínicos que se realizan alrededor del mundo para encontrar los tratamientos para los distintos tipos de cáncer, se toma en cuenta las diferentes etnias, como las que tenemos los latinoamericanos. Y lo que encontraron no es alentador. Lo que encontramos es que en todos estos aspectos, digamos más o menos 70-90%, las muestras son de origen caucásico. Y también hicimos el estudio en ciertos estudios clínicos. En cáncer de pulmón, de mama, demostramos que habían dos tendencias. Una, que no se conocía el origen étnico de los pacientes, y de los que se conocía era de origen caucásico. Entonces, en todos los aspectos, incluso históricos, porque las líneas celulares es donde se descubrió muchas cosas, hay digamos, una especie de sesgo hacia poblaciones caucásicas. Entonces, obviamente todo lo que sabemos, todas las guías que se han hecho a nivel genómico para poder tratar ciertos subtipos de cáncer, se basan en una genómica de un individuo caucásico y no de la población mundial en general. Nosotros, los latinos, estamos representados solo por menos del 1% en estos estudios. En Ecuador no existen biobancos, en Ecuador no existen líneas celulares de cáncer de gente ecuatoriana, y en Sudamérica en general esto es muy bajo. Las guías a las que hace referencia el Dr. Guerrero son la combinación de fármacos que, según el tipo de cáncer, el tamaño del tumor y otros factores, los médicos suministran a los pacientes. También se le llama quimioterapia. Estas guías se crean a partir de los ensayos clínicos que se hacen en países desarrollados que toman muestras de tumores, donde el 90%, según este estudio, se ha realizado en pacientes caucásicos, es decir, de raza blanca, sin considerar el complejo mestizaje y otros aspectos únicos de la realidad que presentan poblaciones como la de América Latina y Ecuador. Según ha estudiado el doctor César Paz y Niño, director del Laboratorio de Genética de la UTE. Tú analizas el cáncer en las poblaciones de países de economías fuertes y, claro, no consideras todos los otros determinantes que pueden ser también determinantes de riesgo. La pobreza, la exposición a tóxicos pueden ser determinantes de riesgo, y esos no están considerados porque simplemente o aparentemente no vives en esos ambientes. Pero tú, cuando hablas de cambio del clima con calentamiento global, disminución de la capa de ozono, estás hablando de riesgos reales de padecer, por ejemplo, el cáncer. En nuestros países es mucho más grave porque tienes exposición a un montón de problemas, de sustancias, tienes el mismo ultravioletas, tenemos medios súper contaminados, controles ineficientes de los desechos tóxicos, y eso provoca que exista un mayor aumento de problemas, por ejemplo, de salud crónicas o cáncer. La población de Sucumbíos sabe que algo sucede en sus barrios, porque los casos de cáncer son comunes aquí. Yo me he encontrado con varios vecinos que a veces no he sabido que tienen esa enfermedad y me he sentado a conversar y tienen también. Aquí sería, por ejemplo, contando conmigo mismo, si quiero unos 9, porque a más que uno no se sabe. Y aquí, por ejemplo, apuntándole para lo que es del centro, también tengo más personas que yo conozco que están con esa enfermedad. Venían los taladros
hacer la limpieza del pozo. Venían todas las máquinas y había un riachuelito que pasaba así por en medio de la casa de nosotros, de la finca, pues eran 3 hectáreas. Y, y ahí botaban todas las aguas contaminadas. Y nosotros en el bordo, mi mami abrió un pozo porque antes no había agua potable, no había nada. Imagínense que por ahí corrían las aguas contaminadas que salían de esos químicos que botaban. Y ¿usted cree que en eso nos iba a chupar al pozo? Se hacía una nata amarilla como diésel cuando se pone en el agua. Y nosotros íbamos a coger con los baldecitos y la hacíamos así para allácito. Y eso veníamos trayendo para tomar porque no había de dónde más. Eso nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una investigación sobre el daño del material genético de las personas expuestas a hidrocarburos. Y justamente encontramos que cuando tú comparas la población normal que no está expuesta con población expuesta, el índice de daño de la población expuesta ronda el 22% de daño versus 4% que tiene la población no expuesta. Entonces eso significa que tienes un incremento, si volvemos a las cifras, de 400% del riesgo de desarrollar cáncer. Entonces, claro, esos datos son interesantes para nuestro medio en que tienes el derrame petrolero, no para otros países en que no existe esta problemática. Y lo mismo pasa con el tema de exposición a pesticidas, el tema del glifosato, por ejemplo, que al final son problemas nuestros, de países que tienen un pobre control sobre el tema de contaminación. ¿Qué ocurre en las comunidades que conviven con pozos petroleros, con mecheros? Estamos cerca de descubrir el genoma ecuatoriano para dar una medicina personalizada a graves enfermedades como el cáncer. Se lo contamos al volver. En el barrio San Vicente, en el Pozo 20, a 10 minutos del Lago Agrio, con solo mover el monte, aparecen los rezagos de lo que alguna vez fue una piscina de residuos petroleros de la Texaco. El agua aquí está contaminada. Aquí detrás tuyo tienes una piscina, más allá tienes otra piscina que son de este pozo. Hay una casa que está sobre la piscina acá, de petróleo, que nunca tuvo recubrimiento. Ya el agua dulce se mezcla con el petróleo y todo, y haces un pozo de agua al lado para captar el agua. O sea, aquí no hay agua potable siquiera. O sea, eso es lo irónico de aquí, que aquí es donde sale la mayor riqueza del país, ¿sí? Pero su población, la gente que vivimos acá, no tenemos acceso ni siquiera a un agua potable. Que ellos están libres. El olor es penetrante. Pero anteriormente incluso saben morder el ganado. Cerca de esta piscina de petróleo tapada con monte viven Nancy y España. Ambas tienen cáncer y sobrellevan su enfermedad en medio de la pobreza de una provincia que tiene un nuevo y grande hospital, pero entre sus servicios no están diagnosticar ni dar tratamientos contra el cáncer. Así que deben viajar constantemente a Quito. Entre que usted le mandaron a hacer de nuevo los exámenes y se los repitieron, ¿cuánto tiempo pasó? Como unos 8 meses para vuelta a tener los resultados del doctor. Para tener un diagnóstico sí, y empezar un tratamiento. No es fácil porque yo, por ejemplo, ya me dio los pedidos, yo tengo que bajar abajo a reagendar en la parte de abajo del hospital, y de ahí me dan para tal fecha de los exámenes. Igual para el eco tengo que ir un mes antes a agendar ese turno. No me dan de 3 meses antes. ¿Y usted tiene que ir solo para coger el turno? Solo para coger el turno y de ahí vuelta a esperar y ir una semana antes de la cita médica, porque es una previa. Por ejemplo, los exámenes son 2 días antes de la cita y el eco son como unos 15, 14 días antes. Entonces me toca estar viajando y a veces no hay el dinero y a veces me toca quedarme. Y es duro porque a veces uno va pidiendo para los pasajes. Ronald tiene 9 años. Le detectaron leucemia en octubre del 2018, pero no fue fácil ni rápido.
Primero debió enfrentar al sistema de salud público que durante meses calmaron su dolor con paracetamol sin hacerle estudios ni buscar qué tenía. La doctora me preguntó que por qué lo llevaba. Le dije, por el motivo del dolor de la pierna que tiene vómito, fiebre, dolor de cabeza. Y ahí la doctora le toma la temperatura, pues no tenía fiebre, lógicamente porque ya le había dado para la fiebre. Lo que pasa es que yo le di para la fiebre, pero estaba que lloraba y él no podía caminar, tenía que llevarlo cargado porque las piernas le dolían. No avanzaba a pararse con su mismo cuerpo. ¿Ya? Y de ahí la doctora dice, bueno, vamos a ponerle un pequeño suero, le pusieron un suero pequeñito y un paracetamol. Lo vamos a poner esto y luego te vas a la casa. Entonces le dije, doctora... ¿Sin hacer exámenes? Sí. O sea, le dije, doctora, o sea, ¿por qué no le mando un examen? Le digo, porque es que ya le he llevado 2 o 3 veces a su centro por el mismo dolor y no me le mandan a hacer nada. Solo me le están mandando lo mismo, le digo. Y ahí dijo, bueno, vamos a descartar y vamos a mandar un examen. La doctora que estaba de turno fue a ver los resultados y ahí llega y me dijo, ¿qué me siente? Porque me tenían que dar una noticia. Ya, y ahí ella me dijo que mi hijo tenía leucemia. ¿Ya? Y ahí me confirmaron que él tenía leucemia y que, pues lamentablemente, aquí en el hospital no había tratantes de la sangre. Ronald vive en la Amazonía, en la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, donde según las bases estadísticas de Solca, que se alimenta de los registros del INEC, entre 1990 hasta 2012, 520 personas murieron por esta enfermedad en esa provincia. Esto significa que alrededor de 23 personas murieron cada año por cáncer. Durante 2 meses, Visión 360 insistió en una entrevista con una autoridad del Ministerio de Salud. 5 días antes de emitirse este programa, nos permitieron preguntarle al nuevo viceministro de Gobernanza y Vigilancia, Ronald Cedeño, quien lleva trabajando 2 años en el ministerio, pero 1 semana en este nuevo cargo. Por ejemplo, en el tema de la provincia de Sucumbíos, estamos hablando de un número de 44 fallecidos en el año 2018 por cáncer, que corresponde a una incidencia de 20 personas por 100.000 habitantes. Con las otras provincias amazónicas la situación es bastante similar. Hay son las tasas más bajas en todas las provincias del país. Es difícil saber si son confiables y exactas las cifras del ministerio, porque reconocen que no siempre registran las defunciones por cáncer. Y los datos del Ministerio de Salud realmente corresponden a un registro de atenciones y, o sea, los datos que el INEC publica cada año en su anuario de defunciones salen de nuestros registros hospitalarios. Son tomados de todas las causas de defunciones, que son los documentos técnicos, los documentos que se emiten como las partidas de defunciones cuando una persona por alguna situación fallece. Ese es el dato que el INEC levanta para hacer las estadísticas nacionales. Pero entonces aquí se estaría excluyendo aquellas muertes que no se conocen, que no se registran en hospitales. O que de pronto aparte del diagnóstico de cáncer, tienen otro diagnóstico y posiblemente el diagnóstico de cáncer no está reflejado en el INEC. Además, los hospitales públicos que están en la Amazonía no hacen diagnósticos de esta enfermedad. ¿Cuántas personas han muerto o mueren cada día con cáncer sin ni siquiera saberlo? Es una respuesta que no tiene el Ministerio de Salud del Ecuador. Tanto Ronald como España y Nancy han tenido que viajar a Quito para tener un diagnóstico, porque en Sucumbíos los enviaban a las casas sin hacer exámenes. El grupo de la Unión de Afectados por la Petrolera Texaco, UDAPT, realizó una investigación en el 2016 alrededor de los campos petroleros de la Amazonía y donde se produjo algún derrame de petróleo de Texaco. Registraron que en 1 de cada 4 familias hay un enfermo de cáncer. Los datos se desprenden de los diagnósticos entregados por una casa de salud a los pacientes. Solo 10% de los cánceres son hereditarios. El 90% son inducidos, digamos así, o aparecen. ¿Y de dónde aparecen? Porque tienes una susceptibilidad genética que es justamente la que expresa la investigación que se realizó en nuestro centro y que te está diciendo, ustedes tienen un riesgo diferente
a lo que se conoce en el mundo. Y justamente eso es lo que nosotros queremos poner a la luz del momento que haces un trabajo en que dices hay un sesgo en cómo se está tratando la temática y los datos de cáncer en el mundo y en relación a los países que tenemos una problemática diferente. Incluso los tratamientos van a variar. Una vacuna para un tipo de cáncer, por ejemplo el de cuello uterino, va a ser diferente dependiendo de la población en que estás poniendo la vacuna. Entonces eso ya está aprobado. Las vacunas son hechas para las poblaciones, justo las poblaciones de países que tienen economías fuertes y no son o no tienen el mismo efecto en nosotros. Para los ecuatorianos hay un doble riesgo al tratar el cáncer: las deficiencias al acceder a la salud pública para un tratamiento oportuno y un tratamiento que no siempre será 100% efectivo en nuestra población. El objetivo a largo plazo que tenemos aquí es intentar descubrir, o más bien determinar, el genoma del cáncer de los ecuatorianos. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros podemos saber qué mutaciones específicas tenemos y a partir de eso ver qué subtipos moleculares tenemos y con eso poder hacer estas guías específicas para nuestra población que tienen en cuenta la genética nuestra. Es decir, que ahora mismo los tratamientos que le pueden dar a un paciente ecuatoriano que tiene cáncer es un tratamiento como muy generales. Son tratamientos genéricos, quimioterapias genéricas, en base tal vez a un estudio más patológico, que ahora el futuro, o más bien lo que se hace ahora es un estudio molecular. Entonces, un paciente que tiene un tipo de cáncer, pues estudian los genes específicos de cáncer y se ven qué mutaciones tienes. Si tú tienes esa mutación, te dan un tratamiento específico. Por ejemplo, tú tienes el cáncer de piel, el melanoma, que es uno de los cánceres bastante complejos cuando hay metástasis. Entonces, una prueba que se hace, al menos en Europa, es la mutación de un gen, que se llama BRAF. Si el paciente tiene esa mutación, es apto para recibir un compuesto que ataque específicamente esa mutación. Entonces, estamos hablando de una medicina personalizada. Pero esos exámenes no se hacen en el país, los tienen que enviar a Estados Unidos o Brasil, y lo han hecho quienes tienen los recursos para costearlos. La genómica ya es la medicina del presente en muchos países como México. Este concepto ya lo tenemos desde hace 3 años en nuestro país y creemos que puede ser de mucha utilidad para que el medicamento que se utilice para el tratamiento del cáncer sea para la persona, el paciente correcto, y que no se utilice en aquellas personas en donde el tratamiento puede ser ineficiente. Existen estudios con evidencia científica que cada 6 meses, cada 4 o 3 meses van promocionando medicamentos, los cuales están avalizados para combatir cierto tipo de cáncer, y también los están relegando y están retirando algunos medicamentos que en un momento eran la panacea, pero que ahora se ve que con el evolucionar de la ciencia, en lugar de ser un medicamento que beneficia al paciente, lo que puede hacer le está dando más efectos indeseables. Pero en Ecuador parece estar en un futuro muy lejano. Es más, aquí todavía se suministran medicinas que en otros países hace mucho tiempo atrás ya no las recetan. De eso sabe bien Lisette Alarcón. Tiene linfoma de Hodgkins, un cáncer que afecta al sistema inmunológico. Fue desahuciada por los médicos de los hospitales públicos y el tratamiento que le querían dar, el único que le ofrecían, estaba empeorando su enfermedad. Fueron muy puntuales y sinceros en decir, me mostraron incluso un libro con los que ellos trabajan del Ministerio de Salud, de medicinas que en el país son, a nivel mundial son obsoletas, ya no se usan, pero que en nuestro país los obligan a usarlas porque son más económicas. Me desahucian, me dicen que no hay nada más que hacer por mí. Llamé a mi doctor de aquí, en Solca, Puerto Viejo. Pude reunirme con él al siguiente día, conversé con él y bueno, él me abrió un abanico de oportunidades. El tema principal es que es una medicina que no existe en el país, por lo tanto no te la va a dar la institución oncológica, tampoco te la va a dar IES y no te la va a dar el Ministerio de Salud, porque simplemente está fuera del cuadro básico. Yo no puedo recetar algo que no esté dentro del cuadro básico porque entonces
contra él se venían. Entonces le dije, doctor, ¿qué haría si yo tuviera la plata? Yo la compro, yo la consigo, ¿qué haría? 4 meses conmigo, imparables, y si algo sucede, algo malo, soy yo quien va a darte las malas noticias. Lisette emprendió una campaña en redes sociales para conseguir $40.000 y comprar 3 dosis de la medicina. Pero sabía que no siempre iba a poder tener esa cantidad de dinero y terminar el tratamiento. Así que demandó al IES, a Solca y al Ministerio de Salud Pública. El enfrentamiento ya no era con la enfermedad, era con un sistema de salud realmente. Después de la primera audiencia, podías escuchar entre los involucrados ese poco interés por el paciente, sino siempre cuidando los recursos del Estado. Lo que al Estado le cuesta traer una medicina, lo que al Estado le cuesta por saltarse este artículo, lo que a la institución oncológica, lo que al IES, lo que hay que hacer burocráticamente para que la medicina esté aquí. Después de ganar en las cortes la demanda, Lisette recibe su medicina, lo que le ha permitido contar su historia, aunque otras personas que conocieron su caso con la misma enfermedad no pudieron continuar con la lucha, porque murieron. Hace tal vez 2 o 3 meses murió una amiga de la que pude participar de lejitos de una campaña que hacía para recoger dinero. Y su muerte me dolió, he perdido casi 4 amigos, pero la muerte de ella me tocó de una manera llena de rabia y de ira porque fue por falta de medicina. Su medicina no llegó a tiempo. Había peleado durante 7 meses. A nosotros, a la clase médica nos retrasa. A pesar de tener conocimientos, tener toda la experiencia, toda la experticia del caso, nos retrasa porque no podemos utilizar los elementos adecuados, la terapia adecuada, la terapia moderna para realizar un tratamiento de calidad y calidez. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Limitando el derecho que tiene la población a tener accesos de atención de calidad y calidez. Y ese es un derecho constitucional. En agosto de 2019, después de 6 años, el Ministerio de Salud finalmente actualizó el cuadro básico de medicamentos e incluyó tratamientos mejorados para el cáncer, pero ninguno para el linfoma de Hodgkin, por ejemplo. El país sigue muy atrás. Pero queda una arista más para entender el complejo problema del cáncer en el Ecuador: la falta de investigación. Creo que hay algunos obstáculos, ¿no? Podemos numerar algunos. El tema de poco financiamiento para investigación, una falta de compromiso del Estado actualmente de financiar proyectos de investigación que le interese al Estado y a las personas. Otra de las problemáticas es que tienes pocos puestos de trabajo para gente preparada. Luego vienen una serie de obstáculos burocráticos que entorpecen, enlentecen o casi desaniman la investigación. Desde el tema de, por ejemplo, aprobaciones de los proyectos de investigación por los entes reguladores, háblese del Ministerio de Salud, háblese del Ministerio de Ambiente. Es una cosa espantosamente ridícula, ¿no es cierto? Pero dices, estoy en el país investigando el país. Por ejemplo, en este laboratorio se ha propuesto crear un banco de tumores cancerígenos de niños que se atienden en el Vaca Ortiz para conocer las mutaciones en infantes ecuatorianos y ayudar a que se dé una medicina personalizada para salvar sus vidas. Pero los obstáculos no les ha dejado ni siquiera empezar. Tienes que pasar por comités de ética, ¿no? Que eso está bien que pases por un comité de ética. Pero hay un sistema curioso aquí que luego del comité de ética tiene que aprobarte el ministerio. El ministerio puede rechazar la aprobación del comité de ética, que es reconocido por ellos mismos. Entonces dices, ese es un trámite que nadie lo entiende. Y claro, es absurdo, porque si ya tengo un comité de ética como funciona en un país racional, ese comité de ética es el responsable de haber aprobado la investigación y la investigación simplemente debería ser inscrita para que se conozca lo que se está haciendo en el país. En el 2017, la ministra de ese entonces, Verónica Espinosa, ordenó crear el Centro de Genética Médica CGMED, como un paso para mejorar el estudio de los diagnósticos de enfermedades raras. Hace un año nos dijeron que iban a dejarnos entrar al laboratorio. Sin embargo, al llegar ahí, no nos permitieron conocerlo. Le preguntamos al viceministro Cedeño si este es un laboratorio que cumple con los objetivos planteados o ha quedado en el papel.
Sigue siendo un laboratorio en proceso de fortalecimiento. Un laboratorio que, como le menciono, tiene la necesidad de seguir creciendo y que en algún momento pues, tiene que llegar a cumplir con todas las expectativas que para los que se planteó desde su creación. La información que da el viceministro es lo que le ha podido decir su equipo de trabajo, porque él, por el poco tiempo que lleva en el cargo, no conoce el CGMED y no puede asegurar si ya cuenta o no con los equipos e insumos necesarios para la investigación. Este laboratorio tiene asignado un presupuesto de $400.000 anuales. El Ecuador ha invertido en la capacitación y estudios de más de 7.000 estudiantes que fueron al extranjero a especializarse en ciencia y tecnología. Sin embargo, solo un 15% de quienes retornaron está vinculado directamente en la investigación. Bueno, los efectos de una inversión en ciencia, tecnología e innovación, eso se puede ver a nivel mundial, demandan tiempo para poder efectivamente verlos. Tiempo? Décadas, digamos, ¿ya? Pero el tema es que sí puedes ver resultados antes. Como te decía, tienes ya investigaciones que han sido financiadas y que están siendo financiadas ahora, que sí van a obtener unos resultados, por ejemplo, en patentes, en obtenciones vegetales y demás, que sí van a tener impacto, que es lo que mencionas. Ahora, nuestro rol como CENESID, del que te puedo hablar, es promover la investigación y fortalecer a los actores que hacen investigación. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos con los institutos públicos de investigación para, más allá del tema de presupuesto, vincularlos a redes internacionales, conseguir cooperación internacional para investigación. Según la Secretaría de Ciencia y Tecnología, CENESID, en el 2018 se destinaron $4.990.000 para el desarrollo de proyectos científicos. Eso significa el 0.005% del Producto Interno Bruto del país, uno de los más bajos de la región. Países vecinos como Colombia, Perú o Chile, que también son criticados por su baja inversión en ciencia y tecnología, destinan entre el 0.2% al 0.4% de su PIB. Pero cuando la inversión es mayor, es notable el desarrollo de los países. Por ejemplo, Israel y Corea del Sur, que destinan el 4% de su Producto Interno Bruto para la ciencia y tecnología. Y son los protagonistas de importantes descubrimientos médicos adquiridos por varios países en el mundo. En el 2019, 28.000 nuevos casos de cáncer se han diagnosticado en el país. ¿Cuán efectivos están siendo los tratamientos que se les suministran a los pacientes? La medicina avanza en el mundo, mientras Ecuador se estacionó una década atrás, con poca investigación y medicamentos antiguos. La experiencia de otros países ha demostrado que sin ciencia no hay futuro. En esta sexta temporada, nuestro compromiso con ustedes no cambia. Visión 360 trabaja arduamente para llevarles cada domingo la verdad detrás de cada historia. Aquí un adelanto de los temas en que estamos trabajando. En medio de la selva, en medio de la ciudad, los mecheros se alzan como faros inextinguibles del progreso. Ese humo que sube de esos mecheros y luego pues, obviamente vuelve a caer para acá con el agua. Entonces pues estamos pues, pensando que igual nuestra agua que tomamos puede estar contaminada. Pero el progreso de un país significa el padecimiento de una región. El insoportable calor, los tóxicos olores y la lluvia ácida hacen que su presencia sea indeseable y mortal. Que eso me afecta, me lagrimea. Mis hijos más de los días están con dolor de barriga, tengo que ir al médico a llevarlos porque más pasan enfermos, me le afecta en lo que es la piel. Tenemos una verdadera colección de insectos en nuestras manos, insectos muertos por el calor, un escarabajo, libélulas. ¿Y a cuánto estaremos de temperatura en este minuto, Donald? En este mechero nos encontramos más o menos a 64 grados de calentura. O sea, aquí no vas a encontrar vida. Ajá. Porque el suelo, o sea, donde estamos pisando en este momento, ya puedes estar sintiendo que te queman los pies.
El Estado ecuatoriano desperdicia millones de dólares y energía con las llamas eternas de los mecheros de gas. Pero hay señales positivas de cambio. Nos dimos cuenta que teníamos un gran potencial, tanto ambiental como económico, en el uso de gas asociado. Es evidentemente cierto que es una inversión mayor al esquema tradicional de producción, asociada con combustibles líquidos, diésel o crudo, pero que es mucho más redituable en el tiempo. Mecheros, ¿pagar o apagar? Desviar el agua prácticamente nos van a matar a todas las comunidades quienes estamos asentados aquí a lo largo de este río Piatúa. En la concesión que da el Senagua establece que ellos van a dejar solo el 10% de caudal. Como ustedes ven, este caudal no es grande y van a dejar un estero prácticamente aquí, lo van a secar. Se está construyendo de manera inconstitucional la hidroeléctrica por parte de la empresa Genefran. ¿Por qué dice inconstitucional? Porque para poder realizar cualquier tipo de actividad por parte del Estado ecuatoriano, la Constitución dice que el Estado tiene que consultar. Cada proyecto, cualquier proyecto que tenga por la menor actividad que se ejecute, tiene un impacto. Y ese impacto, que se ha minimizado, que para eso es el estudio de impacto ambiental, está debidamente identificado en el plan de manejo ambiental, el cual es de conocimiento público. Esta está entre las zonas más biodiversas del mundo. En el Ecuador tenemos básicamente lo que es los Yanganates, lo que es Galápagos y lo que es Yasuní y el Sumaco. Entonces, en este contexto, cuando nosotros presentamos nuestros testimonios de expertos, los testimonios de los expertos dicen básicamente en audiencia que los estudios no están realizados de una manera objetiva. En los últimos años, a partir de los años 90, hemos perdido aproximadamente 1.9 millones de hectáreas de bosque, de cobertura vegetal. Es una superficie similar lo que estamos perdiendo de bosque anualmente en promedio, similar al área del Distrito Metropolitano de Quito. Aproximadamente 10.000 metros cúbicos de madera son retenidos a consecuencia de las infracciones que se cometan en inconsistencias a lo que establece la normativa. Yo siempre fui observador de la naturaleza, veía que la naturaleza en un bosque, por ejemplo, original, las cosas son tan desordenadas, pero son las más perfectas. Así es la naturaleza. Entonces fue la idea replicar eso. Entonces yo siempre estaba diciendo, bueno, voy a plantar. Era mi idea. Fue cuando me decidí, boom, dije, hora de empezar. No me quiero morir en la ciudad, en la oficina. Yo me moriré en una selva, a construir la selva. Gracias por acompañarnos cada domingo. Como todas las semanas queremos seguir construyendo con ustedes el mejor periodismo posible. Un abrazo. Seguimos adelante.